tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo espacio que les ofrecemos desde la 8 de Valladolid. En los próximos minutos queremos analizar con ustedes las noticias más destacadas que hemos visto durante la semana en la capital y en la provincia, pero de una manera más pausada, más calmada. Informe Valladolid les lleva hasta sus casas reportajes de los asuntos que más les interesan, los más cercanos a ustedes. Y contaremos cada semana con un invitado. En esta ocasión nos acompañará una persona que nos va a hablar de un tema que, por desgracia, sigue de actualidad semana tras semana, la pandemia del coronavirus. Enseguida vamos a hablar con él, pero antes queremos que vean lo sucedido el martes en el Pleno del Consistorio vallisoletano. Se debatieron varias mociones y sin mucho éxito entre los grupos políticos. El plan de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid sigue siendo tema de debate en el consistorio. En el pleno ordinario del mes de octubre, celebrado esta semana, el Grupo Municipal Popular pedía a través de una moción la dimisión del gerente de Aubasa por su mala gestión. Por ser uno de los principales responsables de que ustedes, el equipo de gobierno, haya tenido que modificar un decreto, modificar profundamente un decreto a los 2 meses de aprobarlo. Pero no hay 2 sin 3. Porque lo van a tener que volver a modificar, porque en el expediente que acompaña al segundo decreto, ¿por dónde va el carril bici del Paseo Isabel la Católica? A las críticas de los populares se sumaba además Ciudadanos, y Vox presentaba una enmienda para cesar directamente al concejal de movilidad. La evaluación para la que ustedes, señor de Santiago, señores del Grupo Municipal Popular, y nosotros nos dimos un tiempo, debería centrarse hoy en la gestión, mejor o peor, de la empresa. Pero ya ven, nos vemos hablando del cumplimiento de un ideario político, con fondos públicos de un trabajador municipal. Que sea el propio alcalde el que proceda al cese del concejal de movilidad, que es el responsable último del caos circulatorio que vivimos en Valladolid, entre otras cosas. Decimos que sobran los motivos para pedir el cese del concejal de movilidad. El principal es la aplicación de las modificaciones del plan de no movilidad que llamamos en el centro de Valladolid, que ha generado un caos circulatorio por todos conocidos. El equipo de gobierno respondía tajante a las acusaciones. No vamos a pedir disculpas por cumplir nuestro programa electoral, de ninguna de las maneras. Y, por supuesto, no vamos a cesar a un trabajador que diligentemente cumple el cometido que se le ha encargado. Estoy muy orgulloso de la gente que me rodea, del equipo que tengo, de los grandes profesionales que hay en el área de movilidad y espacio urbano. También, por supuesto, del gerente de Aubasa. Yo creo que es muy positivo tener buenos profesionales alrededor y, desde luego, que para nada me arrepiento de ello. La moción, que incluía además la señalización de las medidas sanitarias en los autobuses y en las marquesinas, fue rechazada por el Pleno con 14 votos en contra y 13 a favor. También en esa sesión plenaria, el Grupo Municipal Ciudadanos pedía revitalizar el casco histórico de Valladolid con 2 nuevas apuestas, un distrito cultural y un centro comercial abierto. Un ambiente cultural con identidad propia, ¿no? Alta concentración de talleres, instituciones culturales, galerías, museos, academias, artistas en la calle, y que se convierta en un lugar de reunión de la bohemia artística junto con los vecinos y visitantes. El Partido Popular apoyó la moción. Si ustedes dan un paseo por una de las aceras de la calle Duque de la Victoria, de 12 comercios que había, han cerrado 5. Luego, es preocupante, algo hay que hacer. Y Vox solo en parte. Pero convertir el centro de Valladolid, tal y como ustedes lo proponen, en un distrito cultural, sencillamente porque se nos ha ocurrido así o porque hay edificios que lo podrían albergar, no es precisamente respetuoso con la libertad de los ciudadanos. PSOE y Valladolid Toma la Palabra la rechazaron por centrarse solo en el centro de la ciudad. No podemos apoyar su moción por la obsesión por el centro como algo segregado, la creencia en los beneficios de comisiones, que ya tenemos comisiones efectivas para ello, y una tendencia a olvidar lo que se está haciendo. Esta iniciativa tampoco salió adelante porque el equipo de gobierno quiere que se tenga en cuenta a los barrios en todas las estrategias.
Son muchas las familias que viven del trabajo que se realiza en el campo en la provincia de Valladolid. En las últimas semanas hemos visto cómo ha empezado la vendimia en muchas denominaciones de origen. En Ribera del Duero, por ejemplo, todavía continúan con esas tareas. También arrancan las campañas de la patata y de la remolacha, pero los precios no son siempre justos para todos los agricultores. La vendimia marcha a distinto ritmo en la provincia de Valladolid. Mientras en Rueda y Cigales está a punto de terminar, en Ribera del Duero aún tienen tarea para alguna semana más. La calidad de la uva es buena en todas las denominaciones y los precios que pagan por ellas a los agricultores cada vez son más similares, porque la de la Ribera del Duero se ha abaratado debido a la crisis sanitaria. Las bodegas tienen aún mucho vino por vender porque la hostelería ha reducido sus pedidos. Estábamos hablando de una media de 1,90 € el año pasado, o incluso un poco más, y este año estamos hablando de 70 céntimos, 80 céntimos, la media. Esto en Ribera no había ocurrido. La uva de Cigales es también más apreciada. No podía ser que se estuvieran pagando uvas a 25 o 30 céntimos. Encima, lo que hemos resaltado aquí siempre, de unos viñedos de muchos años, con una calidad excelente, y yo creo que el problema era que al no haber competencia entre las bodegas, pues eso hacía que la uva cada vez se desprestigiara más. ¿Qué ha pasado ahora? Que han abierto varias bodegas ahí que tienen bodega en otras denominaciones de origen, han visto la calidad que tienen estos vinos y yo creo que eso es lo que está haciendo revalorizar la uva. Se espera una añada excelente en cada zona, gracias también a la inversión que se ha hecho en el cuidado de la viña. Hombre, encarece, porque todo encarece, pero si has gastado ya lo que has gastado con 5 tratamientos anteriormente y por un tratamiento que es significativo, realmente, pues la seguridad que te da de dormir tranquilo y de saber que la uva va a estar sana, pues merece la pena. Los procesos de mecanizado se unen a las labores manuales para garantizar la salud de la cepa, además de otras claves. Y estar muy pendiente de la viña, andarla todos los días, en cuanto ves algún síntoma ya tratar, porque siempre es mejor prevenir que curar, y estamos todos pendientes de la viña, porque al fin y al cabo es de lo que vivimos hoy día. Una de las claves de los vinos es la limpieza, eso es fundamental. También se espera una buena campaña en Acor, de hecho esperan batir récord de producción. Según las estimaciones por los ensayos que hemos hecho, hay un incremento respecto a la media de las 5 últimas campañas de un 10% en peso y un 7% más de riqueza, con lo cual esperamos obtener una media de 110 toneladas hectárea. Las lluvias han reducido el número de hectáreas sembradas, no han llegado a 10.500. Aún así, se garantiza un buen precio al remolachero. 180 € por hectárea en la semilla, una bonificación a la semilla, porque parte también del abandono un poco de la remolacha, los 42 € que tenemos garantizados por Acor, el agricultor se le empiezan a quedar un poco cortos. La rentabilidad de la remolacha necesita un poco más de apoyo. Este año también se han sembrado menos hectáreas de patatas para evitar la sobreproducción, y a pesar de ello muchos se han visto obligados a vender el producto a un precio inferior al coste de producción. Aquí el único problema que tenemos es la competencia con las importaciones de patata francesa sobre todo, y con esas importaciones pues es con lo que se juega para especular y hundir los precios. Precios que apenas superan los 6 céntimos, una situación que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos quieren denunciar. Se está incumpliendo flagrantemente la ley de la cadena alimentaria, porque el problema se está causando sobre todo por operadores de mercado que no tienen ni almacén siquiera, que desde el coche y con un móvil están haciendo esas operaciones de especulación. Desde UPA reclaman a la Agencia de Información y Control Alimentario que investigue lo que está ocurriendo en el campo, porque está causando graves perjuicios a los agricultores. 55 establecimientos de hostelería de la capital y de la provincia aspiraban a alzarse con el primer premio del concurso provincial de pinchos de Valladolid. No pudo celebrarse en el mes de mayo y los organizadores lo han podido celebrar ahora, eso sí, en una gala atípica en el Museo Patio Herreriano de la capital. Allí el restaurante Los Zagales conseguía su tercer pincho de oro. Este año el premio no ha podido celebrarse con abrazos. Las felicitaciones han llegado con distancia de seguridad, pero se han recibido con la misma ilusión. El escenario también distinto. Una gala atípica celebrada al aire libre en el Museo Patio Herreriano de la capital, con el aforo limitado a 70 personas. Apenas los organizadores, las autoridades y los participantes.
Entre ellos los 4 mejores, los que determinó el jurado de la edición número 22 del concurso provincial de pinchos días antes en la Escuela de Cocina Alcazarén de la capital. Todos con plaza directa en el concurso nacional que se celebrará en noviembre. Cobre para Ganeca, del restaurante Puerto Chico. Bronce para Corchifrito, del restaurante Suite 22. Plata para Takaki de atún del restaurante Caroba. Y el pincho de oro para la velada perfecta de los Zagales. Después de un mes de septiembre, justificada o injustificadamente atroz, sin barras, sin nada, sin moral, sin ganas, hablamos con la asociación, nos dijeron que sí, que nos presentásemos. No sabíamos si presentarnos o no. La idea la teníamos desde el mes de febrero. Y bueno, hay que luchar, no podemos decaer. La hostelería, Valladolid es gastronomía, son pinchos. Hay que dar las gracias a todos los que nos están apoyando. Es el tercero, tras las famosas creaciones de Obama y La Piragua. La idea de esta tapa surgió en la provincia de Ávila hace unos meses. En el rincón de Chilla, en Candeleda, junto a nuestro compañero Pablo, que fue un cocinero nuestro, hablamos del concepto de cómo crear algo llamativo, meter fuego en un pincho, y luego aquí, como te digo, con mis manos, que son Nerea y Laura, le dimos sabor. Es un guiso que se cuece lentamente, pero se come frío y está hecho con productos de aquí. Es un guiso de pollo de corral, con guirlache de piñones, manzana ácida, Gran Smith y un chocolate para diabéticos. El guiso pues lleva sus 2 o 3 horas de cocción, luego lleva horneado, después congelación, baño en el chocolate, baño en la manzana. Es la velada perfecta. No coincidía con nuestro aniversario de restaurante de 25 años, que es el año que viene, pero casi. Hubo que buscarle un revélate o la velada perfecta, un feliz aniversario. Y creemos que un pincho de oro pues se merece una velada perfecta. Ahora pide un deseo, sopla la vela y que aproveche. Es momento ya de presentarles al invitado de nuestro primer informe Valladolid de esta noche, Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Venimos a hablar de un tema, como decíamos, que por desgracia no deja de estar de actualidad. ¿En qué situación se encuentra Valladolid? ¿Preocupa? Evidentemente los datos preocupan. Pero es cierto que yo sí que me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad, porque hemos estado oyendo en los últimos días rumores de que se iba a confinar la ciudad de Valladolid, de que estábamos próximos a ese confinamiento, y ahora mismo con los datos que tenemos a día de hoy, esa medida no está prevista por parte del Gobierno de la Junta. Sin embargo, hay otras zonas básicas de salud, otras localidades que sí preocupan y, de hecho, van a seguir confinadas. Lo anunciaban hoy desde la Consejería de Sanidad. Exactamente. En el caso de las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, la decisión que ha adoptado el Gobierno de la Junta a través de su Consejería de Sanidad es mantener una semana más el confinamiento, porque se ha visto que los ratios, esa incidencia acumulada en los últimos 14 días no ha alcanzado todavía el nivel deseable. Es cierto que en el caso de Íscar es más bajo que en el de Pedrajas de San Esteban, que presenta unas incidencias muchísimo más preocupantes, pero en ninguno de los dos casos entraba en ese ratio deseable que es inferior a 500, que es el que estamos oyendo últimamente en todos los informativos. ¿Qué se hace en estos casos para doblegar esa curva? Confinamos las localidades, pero después los ciudadanos, los vecinos, ¿qué medidas tienen que tomar para que esto no siga avanzando? Evidentemente, todo esto necesita también un ejercicio de responsabilidad individual por parte de los ciudadanos. Hay que intentar reducir los contactos sociales, intentar mantener nuestra vida profesional. Tenemos que aprender a convivir con el virus, sobre todo en nuestra actividad económica, pero es cierto que en estos casos del confinamiento hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Por supuesto, mantener las reglas que ya estamos habituados a repetir, uso de la mascarilla, 1,5 metros de distancia, higiene de manos, pero en los casos donde nos encontramos ese confinamiento, evidentemente hay que reducir muchísimo el contacto social, procurar relacionarnos siempre con la misma gente, y aunque intentemos mantener una cierta
vida social, un cierto contacto, limitar muchísimo el número de personas y procurar que esas personas sean siempre las mismas. Está claro que algo se está haciendo mal porque algunas localidades repiten. Íscar y Pedrajas ya habían estado confinadas, vuelven a estar, se prorroga ese confinamiento. ¿Qué es lo que están haciendo mal en estas localidades? Hay que diferenciar muy claramente los dos confinamientos. Es cierto que en el caso del primer confinamiento que tuvieron en agosto nos encontrábamos con una situación muy favorable en toda la comunidad y era la primera vez que nos encontrábamos en una situación en la que se detectaron por primera vez indicios de transmisión comunitaria y se decidió en aquel momento confinarlos. Y en aquel momento la reacción de la transmisión del virus en ambas localidades fue positiva respecto a la medida. Estuvieron los 15 días confinados y enseguida volvieron a tener unos índices muy bajos. De hecho, se convirtieron en una de las zonas básicas de salud con índices más bajos las semanas siguientes. En este caso el comportamiento ha sido completamente distinto. No había brotes previos como en el caso anterior, donde sí encontrábamos el origen de un brote, pero que parecía que daba origen a esa transmisión comunitaria. Aquí no ha habido brotes muy claros que permitieran saber cuál era el origen de la enfermedad y desde un primer momento encontrábamos esa transmisión comunitaria. Tampoco hemos encontrado criterios geográficos dentro de las propias localidades. Hemos visto que los casos se encontraban diseminados y que por lo tanto ha sido más difícil de entender un poco el patrón de comportamiento y eso ha hecho que el trabajo para los rastreadores pudiera ser al inicio de la expansión más complicado. Para saber en qué situación se encuentran las localidades, la Junta de Castilla y León realiza pruebas masivas de PCR. El pasado fin de semana hemos visto que se realizaban en Pedrajas. ¿Este fin de semana también van a seguir realizando pruebas? No, sí y no. Es cierto que en Pedrajas se puso en marcha una estrategia distinta, que era no hacer un cribado masivo indiscriminado como se había hecho en otras regiones y hemos visto en otros lugares como en Madrid, sino que aquí se trataba de hacer un estudio sectorizado, es decir, ver cuáles eran las zonas de la localidad donde encontrábamos más casos y tratar de hacer un rastreo focalizado en esas zonas. Se convocó a 800 personas de Pedrajas y es cierto que el resultado no ha sido el esperado, o en parte por algunos epidemiólogos sí era el esperado, porque afirmaban que ese tipo de estudios tienen poca eficiencia. Para que lo entendamos, de las 811 personas a las que se convocó, asistieron 537, lo cual significa que hubo un 30% de personas que perdimos ya, o bien porque no quisieron asistir, no contestaron al teléfono, aunque dijeron que sí, luego no aparecieron, entonces ya perdimos ahí muchísima información y luego de esas 537 solo tuvimos 6 positivos. Eso significa que un 1% de los casos eran positivos asintomáticos. Sin embargo, cuando hacemos los estudios vinculados a un contacto vinculados a un positivo y el rastreador define cuál es la red de contactos directos de esa persona, el índice de eficiencia de las pruebas es del 15%. Un 15% de las personas a las que hacemos el PCR son asintomáticos y nos permite detectar enseguida la transmisión del virus. ¿Qué es, por lo tanto, lo que vamos a hacer en Íscar, a la vista de los resultados que hemos tenido en Pedrajas? No repetir la estrategia, que hemos visto que es poco eficiente, sino que modificarla. Y para ello lo que vamos a hacer es reforzar el personal de enfermería del centro de salud, de forma que podamos incrementar el número de PCRs que se van a realizar en los próximos días en Íscar, pero siempre siguiendo esa filosofía de positivo, red de contactos directos. Y además vamos a dotar de un vehículo ambulatorio suplementario a ese centro de salud de forma extraordinaria y temporal, de tal forma que reduzcamos muchísimo los plazos de respuesta de comunicación del resultado de la prueba. Tenemos que entender que las PCRs, el resultado, hay que trasladar primero el reactivo, después el resultado, devolverlo a Valladolid para llevarlo al laboratorio y que se sometan a las pruebas y que eso obliga a hacer el transporte en unas condiciones muy determinadas. Bien, pues lo que vamos a hacer es garantizar que eso se pueda hacer todos los días y de tal forma que el resultado pueda ser inmediato para detectar esos asintomáticos. Medina y El Carpio también son localidades que están confinadas. El martes, si no me equivoco, terminan las medidas restrictivas. ¿Hay algún planteamiento ya para estas localidades? ¿Cómo está evolucionando allí la pandemia? Los datos siempre los vemos casi el último día, el día antes. Es decir, vamos viendo la tendencia, pero la decisión se toma 24 horas antes de la finalización de la medida del confinamiento. Es cierto que ahora mismo la tendencia en El Carpio es muy positiva
y que si no hay ningún cambio este fin de semana es muy probable que la medida del confinamiento no se prorrogue. En el caso de Medina del Campo estamos viendo que hay una evolución favorable, que van disminuyendo los casos, pero necesitamos todavía que estos últimos 4 días esa tendencia de descenso en las tasas de contagio y en su incidencia acumulada baje todavía más para poder levantar la medida. Pero es pronto, vamos a esperar estos 4 días y en función de si la evolución se mantiene o mejor aún, si esa evolución se acrecienta, se podría levantar la medida de confinamiento. Al principio lanzaba un mensaje de tranquilidad para los vallisoletanos, pero la ciudad está preparada. De hecho, últimamente se está hablando de un concepto que se llama Arcas de Noé, que son hoteles que se ofrecen a acoger enfermos de coronavirus. Explíquenos en qué consiste, y creo que hay alguno ya en la capital que se ha ofrecido para ello. La idea en este caso es, para todas aquellas personas que tienen que llevar a cabo el aislamiento, la cuarentena, porque son o bien asintomáticos o con síntomas muy leves, pero por sus condiciones de vivienda resulta imposible llevarlas a cabo dentro de su propio domicilio, la posibilidad de que ese aislamiento, esa cuarentena, la lleven a cabo en un lugar en el que no contagien al resto de miembros de su familia. Tenemos que pensar que una de las claves precisamente a la hora de reducir los contagios es que el aislamiento dentro de la unidad familiar sea efectivo, que cuando tenemos un positivo en una unidad familiar tiene que aislarse también del propio resto de miembros de la familia para evitar contagiar a la unidad familiar. Y eso es precisamente lo que trata de ayudar en esa filosofía es lo que trata de ayudar las Arcas de Noé. Van a ser personas que por esas circunstancias familiares no puedan hacer el aislamiento en su propio domicilio, y lo que vamos es habilitar habitaciones de hotel en el cual esas personas puedan pasar la época de cuarentena y aislamiento. De esa forma, que va a estar gestionada a través de la Consejería de Familia, porque digamos hay un alto componente social, se trata de permitir que esas personas a las que les resulta imposible porque no tienen una habitación específica o no tienen un baño para ellos solos, lo puedan llevar a cabo en esos hoteles. Van a estar aislados en una habitación, no se van a relacionar ni con el personal del hotel ni con el resto de personas que estén en ese hotel en las mismas circunstancias que ellos. Y de hecho van a tener que limpiarse ellos su propia habitación todos los días, la comida se les va a dejar en una bandeja en la puerta de la habitación, pero conseguiremos que esa persona haga el aislamiento de forma correcta y sin contagiar a ningún miembro de la unidad familiar. E insisto, va a tener un alto componente social porque de hecho los criterios han sido definidos por la Consejería de Familia y vamos a contar con la participación de Cruz Roja y de sus técnicos a la hora de gestionar todo el proceso de selección de personas que van a optar a unas habitaciones de ese tipo. Se hablaba esta semana del Hotel Roma como uno de los candidatos para ofrecerse como Arca de Noé. ¿Está confirmado ya que vaya a ser así? Sí, está confirmado. De hecho, bueno, también esa filosofía de buscar hoteles dentro de la propia ciudad es también una forma de ayudarles a salir de la crisis económica, del bache en el que están inmersos, y de recompensar también la labor altruista que en un primer momento y en la peor época de la pandemia los hoteles de la ciudad llevaron a cabo. Hay que recordar que en muchas ocasiones ellos mismos se ofrecieron a recoger a personas que en ese momento eran difíciles de ubicar o que estuvieron alojando a personal sanitario, es decir, hicieron muchas labores altruistas en ese momento. Entonces es también la forma de recompensarles de recompensarles llevando a cabo esa labor, que evidentemente va a ser remunerada por parte de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta. ¿Qué ocurre con el edificio Rondilla, el viejo Hospital Río Ortega, que se acondicionó para una posible segunda oleada del coronavirus? Parece que ya estamos inmersos en ella. ¿En qué situación se encuentra? La próxima semana confiamos en que terminen las obras de acondicionamiento. A partir de ese momento tendremos que llevar a cabo una serie de controles administrativos, de salud laboral, de higiene, de desinfección, que nos permitan pedir el informe definitivo para poderlo poner en marcha. Y la idea es que una vez que tengamos ese informe, que sea favorable, podamos empezar a acoger pacientes. La apertura va a ser gradual. En un primer momento se abrirán 50 camas en función de cuáles sean las necesidades que vayamos teniendo y de cuál sea la evolución de esta segunda ola, y en función de ese tipo de necesidades se irán abriendo progresivamente tandas de 50 camas hasta llegar a las 186 que tiene. Es importante señalar que va a ser un centro de referencia para la ciudad de Valladolid, pero también para toda la comunidad autónoma, es decir,
que ese hospital va a poder recibir pacientes de otras provincias y que los pacientes que van a recibirse en ese hospital van a ser siempre pacientes que presenten o que necesiten cuidados hospitalarios, pero con complejidad baja. Es decir, pueden ser pacientes que hayan sido hospitalizados, que tengan una serie de síntomas leves, una serie de síntomas que revistan cierta gravedad, pero nunca pacientes que precisen una hospitalización en UCI, por ejemplo, pero que sí que necesitan cuidados de enfermería porque esa COVID está vinculada o está, en este caso, combinada con otro tipo de patología previa de los pacientes. Esperamos no tener que ver a muchos enfermos pasar por ese edificio. Muchísimas gracias, Augusto Cobos, por acompañarnos en este primer programa de Informe Valladolid y esperamos también volver a tenerle aquí para que nos cuente mejores noticias. Gracias a vosotros y mucha suerte en esta nueva andadura informativa que yo creo que seguro va a ser muy bien recibida por los espectadores. Y antes de marcharnos, queremos enseñarles las imágenes de la marcha contra el cáncer, esta 9ª edición que va a mantener su esencia solidaria, pero que tendrá lugar de forma virtual a través de las redes sociales. Se va a celebrar del 25 de octubre al 8 de noviembre y espera tener muy buena acogida entre los vallisoletanos. El dorsal digital cuesta 5 € y quienes aporten una contribución mayor recibirán una camiseta conmemorativa. Lo recaudado esta vez se destinará a la investigación de linfomas. Habríamos dado una vuelta al mundo. Pues así nos despedimos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este primer espacio de Informe Valladolid. Nosotros regresamos dentro de 7 días justo aquí en este plato para contarles más noticias y mostrarles más reportajes. Cuídense, adiós.